Buenas tardes a todos. Aquí estamos otro día más con un nuevo podcast de nuestro programa Fundamenta. Hoy vamos a hablar de autolesiones y cómo podemos ayudar desde la farmacia. Yo creo que es un tema fundamental en salud mental y creo que la farmacia tiene un papel increíble y de mucho poder en este tema. Yo agradeceros vuestra presencia, la de Curro, y solo recordaros que si alguien tiene alguna pregunta la puede hacer por favor a través del chat y al final de la sesión se la pasaré a Curro. Muchas gracias y le dejo la palabra a Curro, que tiene cosas muy interesantes que contarnos. Gracias, Curro. Muchas gracias, Concha. Pues nada, bienvenido a este podcast número 9, donde vamos a hablar de un tema pues muy delicado, con mucho tabú social y donde probablemente la dimensión tanto personal como económica sea la más importante a nivel también familiar, ¿no? Y cómo desde la farmacia podemos ayudar a detectar precozmente, teniendo conocimiento de por dónde entrar, por dónde abordar a la persona, una vez que ya tenemos el aprendizaje que ya llevamos desde el podcast número 1, que espero que estés cumpliendo, ir metiendo consejos de cada fármaco, ir incorporando nuevos conceptos y nuevas formas de trabajar con tu paciente, ¿vale? Así que vamos a empezar como siempre. Esta vez sí que prometo ser muy rápido, que era un resumen. Alteraciones del sueño, ¿podemos ayudar? Evidentemente sí. Recordaros las fases del sueño. Arriba tenéis el ciclo completo de las 8 horas y abajo lo que tenéis es cada ciclo que se repite, ¿no? De 4 fases no REM, una fase REM, ¿vale? Pues aquí ¿por qué queríamos ver esto? Pues porque cuando luego veíamos cómo se relacionaban los niveles de cortisol y de melatonina, veíamos que efectivamente en la inducción al sueño coincide con una bajada del cortisol y con un aumento de melatonina. Si por cualquier motivo no hay una liberación de melatonina adecuada a los niveles adecuados, o bien porque está impedida, o bien porque directamente tenemos una estimulación muy potente y el cortisol está alto, pues no estamos preparados para el descanso. Si no se dan esos ciclos, como veis abajo, en cada hora, la persona entiende muy bien la razón de por qué hay problemas de inducción al sueño o hay problemas de despertares, ¿no? Entonces, pues era un poco recordar esa secuencia, ¿no? de cortisol, melatonina y cómo funcionaba. Aquí veíamos la ruta metabólica, sabéis, triptófano, serotonina, y de serotonina, cuando hay actividad, cuando deja de haber la actividad solar, pues pasamos a un movimiento hacia melatonina, ¿no? Aquí veíamos cómo se producía, veis a la derecha, una estimulación cuando hay oscuridad y una inhibición cuando hay luz. No solamente luz solar, os recuerdo que la luz de los dispositivos digitales, las luces de las lámparas LED, la iluminación de las ciudades incluso, está haciendo que parte del insomnio producido se ha causado, los problemas de sueño se han causado por un exceso de estimulación lumínica, ¿no? Y cómo efectivamente los cristales de ultravioleta y los cristales de filtro azul sí modifican la liberación de melatonina, y por eso hay que tener cuidado no solamente a nivel de higiene de sueño, sino a nivel de estimulación de melatonina. Hay una bajada de estimulación de melatonina, pues tener precaución en el uso de estos dispositivos. Veíamos tipos de insomnio. Uno era un problema de me cuesta dormir, ¿vale? Otro era un problema de tengo despertares continuos durante toda la noche. Otro es me despierto a las 5 de la mañana y ya no me duermo. Y un error habitual suele ser en este tipo de insomnio indicar melatonina y tomarla justo al inicio del tratamiento de la noche, ¿no? Cuando precisamente la melatonina hablábamos que era como si fuera un imán, que el ciclo del sueño te lo desplazaba allá donde ponían la melatonina, ¿no? Entonces, si hay un problema de me cuesta empezar a dormir, ahí sí tiene sentido introducir la melatonina, pero si hay un problema de despertar en nocturno o de despertar precoz, tiene mucho más sentido que la melatonina sea tomada justo cuando ha habido ese despertar, ¿no? Para intentar traer el ciclo del sueño. Y luego pues había
otros que me cuesta dormir, además me cuesta dormir, me despierto muchas veces y además me despierto a las 5 de la mañana. Veamos distintas estrategias. Mi fármaco probablemente fetiche preferido, aquí tenemos la trazodona, dos fármacos totalmente distintos. Uno es un sedante, hipotensor, a menor de 25-50 miligramos por toma. Y luego, cuando ya nos pasamos de 100 miligramos, entonces ya sí empieza a haber inhibición de transportador de serotonina y ya es un antidepresivo. Aquí recordaros, pues, caídas nocturnas por la hipotensión y luego la comodidad que tiene de modificación de dosis, de eliminación, de introducción, muy cómodo de utilizar, ¿vale? Veíamos, efectivamente, si la melatonina es uno de los inductores del sueño, pues todo aquel que sea agonista de los receptores de melatonina, pues van a funcionar muy bien. Y ahí veíamos estrategias distintas como la agomelatina, ¿vale? Y aquí sí quería comentar contraindicado un daño hepático, ¿vale? Aquí es importante que la persona lo sepa, porque es posible que un médico haya recetado una cosa y porque venga del psiquiatra y el psiquiatra en ese momento no haya conciliado toda la medicación, o que la persona haya tenido algún problema y no esté referido en el tratamiento, ¿no? ¿Vale? Luego, otro de los fármacos importantes en sueño era la mirtazapina, que sabéis que todos los fármacos antihistamínicos que tienen acción antihistamínica pues, van a tener esa sedación porque atraviesa la barrera hematoencefálica, y con el problema que tienen de aumento de peso. Entonces puede ser o un problema o una virtud. En personas mayores con relativamente bajo peso funciona muy bien, induce al sueño y además estimula el apetito, pero claro, en personas jóvenes o en personas que no quieren engordar, pues claro, tenemos el problema del aumento de peso y es una de las razones de abandono del tratamiento. Y hoy sí, 7 minutos nada más de resumen, para empezar ya con un tema que para nosotros tiene mucha importancia, porque es de las áreas de la salud mental probablemente más delicadas, ¿no? de cómo la farmacia podría hacer algo, ¿no? en este sentido, más allá de la mera divulgación de datos o de campaña de sensibilización, ¿no? Pues vamos a ver. ¿Se puede hacer algo de la farmacia? Sí. Os contaré un caso de hace 2 semanas de un chico joven. Ahora empezaremos a contarlo, ¿vale? Hablamos de riesgo autolítico porque no siempre el objetivo es un intento de suicidio, ¿vale? Sino que hay conductas que se llaman conductas autolíticas que no tienen un objetivo de conseguir, entre comillas, suicidarse, ¿no? De quitarse la vida. Hay que distinguir, muy importante, antes de hablar de las conductas no suicidas, la barrera que hay entre me aparecen pensamientos de hacerme daño yo o hacerle daño a alguien, que normalmente en personas con unos trastornos de ansiedad agudos suelen aparecer por la misma toxicidad y alteración de los neurotransmisores. Ahí es donde vais a ver probablemente cuando en trastornos de ansiedad o depresión hay un antipsicótico por la noche. Puede ser bien porque la persona no consigue con benzodiazepina o con trazodona o con mirtazapina que la persona duerma y entonces se prescribe un antipsicótico, o puede estar indicado para cuando aparecen esa ideación suicida. Aquí la barrera, como veremos más adelante, es, aunque nosotros no somos psicólogos y no somos farmacéuticos, la derivación evidentemente tiene que venir con esa referencia a la ideación suicida, y también si ha habido planeamiento o no. Esa es la gran diferencia. Si ha habido, he organizado algo, he pensado en cómo hacerlo, he pensado horarios, he pensado formas. Ahí es donde esa barrera, como hay una barrera muy importante. La anterior es, me aparece ese pensamiento y hay un sufrimiento muy potente por el simple hecho o por el gran hecho de que te aparezca ese pensamiento, como una sensación como de culpa, como de angustia, de sentir que cómo es posible que me haya aparecido este pensamiento, ¿no? Pues siguiendo ahí, hay conductas no suicidas, que como veis en el ejemplo en inglés el cutting, que es como puede ser por llamar la atención, puede ser por infligirme un autocastigo, ¿vale?
las causas son varias, pero fundamentalmente es porque no me siento bien, me autocastigo o porque quiero que otros vean que yo soy capaz de hacer esto. Detrás de esto, evidentemente, tiene que estar un tratamiento psiquiátrico y tiene también que estar un tratamiento psicológico. Aquí vemos varios ejemplos. Sigo el riesgo, hemos hablado de cuando me aparece el pensamiento. Otra es cuando me hago lesiones, ¿vale? Y otra es cuando ya hay intentos, ¿vale? Ahí sabemos que hay un patrón muy conocido en el que los hombres tienen una incidencia del triple, ¿vale? Que las mujeres, pero sin embargo las mujeres lo intentan el triple que los hombres, ¿vale? Tenemos un factor de riesgo muy importante que es el factor edad, hombres entre 35, 40 y 60, 65, pero tenemos dos grupos muy importantes que son los que están aumentando, que son personas menores de 25, 30 años y personas ya en 75, 80, ¿vale? Ahí es donde hay una gran diferencia entre cómo es el aumento. Para dar un poco de dimensión del problema, para que os hagáis una idea, en el 2018 el Instituto Nacional de Estadística registró alrededor de 3.600 suicidios y de intentos registró 8.000. Claro, estos son registros, porque a nivel social, evidentemente, si no aparece como que ha sido esa la causa, puede haber algunos sectores o algunas familias que intenten que la causa aparezca como otra, ¿no? Pero si lo comparamos indistintamente sobre lo oficial y comparándolo, por darle un poco de dimensión, con los accidentes de tráfico, en 2018 fueron 1.800 alrededor las muertes por accidentes de tráfico. Fijaros cómo de 1.800 a 3.500 es aproximadamente el doble. El doble de personas que mueren al año en España por suicidio y por accidente de tráfico, con lo cual, evidentemente, imaginaros la dimensión que tiene a nivel no solamente familiar, sino social, de fracaso social. Y el farmacéutico, la farmacia debería estar involucrada en este programa, ¿no? en esta forma de organizar esa información, ¿vale? Porque no solamente estamos para detectar, sino también para transmitir, ¿vale? Entonces, nosotros, en concreto nosotros, cada vez que lo hemos conseguido detectar, siempre ha sido porque hemos conseguido traernos la persona a la zona de atención personalizada. En esa zona de atención personalizada hemos conseguido que la persona nos conteste al menos, bueno, sea 7, 8 preguntas, que son las típicas que hacemos siempre. Puede ser que le haya hecho una escala de Hamilton de ansiedad o depresión o no. Normalmente suele ser así y normalmente suele ser en una conversación normal en la que nosotros la frase que tenemos es si te ha parecido algún pensamiento raro. En el momento que comentas si te ha parecido algún pensamiento raro, la persona si toma actitud defensiva, que normalmente los psicólogos lo que nos comentan es que suele haber o un cruce de manos o un cerramiento de manos o una mirada desviación de mirada, evidentemente ahí no te está diciendo la verdad porque incluso no se lo ha comentado a nadie, ¿no? Y además piensa que es algo diferente a lo que realmente es, ¿vale? Entonces, pues explicándole cómo es el proceso, cómo es esa liberación tan potente de cortisol y que después de ese momento de estrés es justo donde aparece ese pensamiento, porque modifica los neurotransmisores y esos neurotransmisores son los que controlan nuestros pensamientos. Entonces, esa es la forma, así como coloquial, de que el paciente entienda por qué le aparece ese tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, informamos al médico sobre la escala de Hamilton que haya tenido, la escala de depresión o de ansiedad y luego esa ideación suicida, ¿vale? Y nosotros tenemos como una especie como de protocolo en el que felicitamos a la persona por haberlo comentado. Sabemos que cuando una persona lo comenta, aumentan las posibilidades de recuperación y disminuimos las posibilidades de que consume.
esa idea de suicida, ¿no? Y una vez que la persona entiende que eso tiene tratamiento, ¿vale? y que precisamente hay un riesgo importante, sobre todo en dos patologías, ¿no? Que son la depresión mayor y el trastorno límite de personalidad. Ahí es donde el aumento de probabilidad de consumación de suicidio aumenta mucho. Y nuestro trabajo consiste en que el menor gente posible llegue a esa situación. Y en anteriores podcasts hablamos de comorbilidad, ¿vale? Esto siempre empieza por un trastorno depresivo o ansioso, probablemente en la adolescencia, cuando ha habido algún fallecimiento cercano, cuando ha habido algún fracaso laboral, personal o familiar, ¿vale? O algún rechazo importante a nivel de pareja, por ejemplo, y no ha sido bien tratado, porque la persona se lo ha callado, ha aguantado y se ha cronificado el problema. Y ahí entramos en comorbilidad. Mientras antes actuemos, mejor. Y os quería contar en la situación de hace 2 semanas de un chico joven, alrededor tendría, porque ahí no conseguimos que hiciera, lo tuvimos sentado aquí en la zona de atención personalizada, pero no conseguimos hacer el test de Hamilton porque yo lo veía un poco receptivo, y en el momento que vi que en la primera pregunta que yo le comentaba veía que no tenía mucha receptividad, y todo vino porque empezaba con una paroxetina y un lorazepam del médico de atención primaria. Entonces, pues la actuación fue, evidentemente empieza durante 5 días con media, y conforme iba hablando veía que me estaba escuchando, porque veía que más o menos controlaba, ¿no? Digo, el médico te habrá dicho que durante una semana puede estar peor, no va a empezar a encontrarte mejor hasta dentro de 15 días, tal. La recuperación es en diente de sierra, no en diagonal, hace ejercicio físico, no hace ejercicio físico, si le costaba relacionarse, le costaba mucho. Ahí la persona me comentó que estaba diagnosticado de un trastorno de déficit de atención, y que eso le causaba mucha afectación y le causaba mucho estrés, porque con el COVID lo que le había notado era que eso iba más, ¿no? Que le costaba muchísimo relacionarse, y que en esos momentos habían aparecido esa idea suicida. Y el tema salió precisamente con la frase que os he dicho antes. Cuando le pregunté, digo, oye, perdona, y además de todos los síntomas que me dice, ¿has tenido algún pensamiento raro? En ese momento la persona, como notas perfectamente que te está mirando, y dice, sí. Digo, ¿cuánto tiempo podría llevar con eso? Perfectamente 6-7 años. Y no lo había comentado a nadie, ¿vale? En ese momento lo que hicimos fue hacer el informe al médico. Me puse, en este caso era un médico de aquí del pueblo, nos pusimos en contacto con el médico. Inmediatamente lo derivó al servicio de psiquiatría de Palma del Río, ¿vale? Que es la zona a la que nosotros pertenecemos. Y en ese momento le cambiaron la prescripción. La paroxetina no está demasiado indicada en este tipo de problemas, pero podría estar indicado. Pero si ya vino hace 2 días, creo que fue, sí. No, fue el sábado, bueno, da igual. El caso es que ya vino con un tratamiento antipsicótico por la noche, y otro tipo de antidepresivo dual por la mañana, y con una benzodiazepina durante todo el día, ¿vale? Ese sería un ejemplo de cómo hemos conseguido transformar una zona de atención personalizada en una consulta farmacéutica de salud mental, donde la persona sabe, donde te vas a ir creando marca. Ya nos vamos acercando a los últimos podcasts, y el objetivo de todo ello era ¿no? Era que poder compartir contigo que el proceso que nos ha llevado durante todo este tiempo, el crecimiento de nuestra marca a nivel comercial por la diferenciación, ¿vale? Y entonces te vas a encontrar con que pues, cualquier producto que tenga que ver con ansiedad, sueños, y además viene acompañado de una estrategia de marketing omnicanal, en el que no solamente es en tu farmacia, sino que es también en tus redes sociales, o en tu página web, o en tu app, me da igual, donde ese tema se toca, ese tema se habla, ese tema se desarrolla con naturalidad. Las personas pueden venir buscándote, o directamente
como suele ser más habitual, es que tú sepas descubrir y detectar todas las fases, ¿no? Esa fase de donde la persona le aparece una ideación suicida, ¿vale? Nos cuesta muchísimo, evidentemente, que la persona lo explicite, pero suele ser habitual que cuando la persona, como nos ha pasado estas 2 semanas pasadas, de que controlas, de que conoces el problema, de que conoces la medicación, suele abrirse y entonces a lo mejor ese tema no te lo va a sacar, pero sí va a empezar a ganar confianza. También no suele ser en la primera visita, esta vez sí fue en la primera que fue directamente en el mostrador, del mostrador a la atención personalizada, sino que a lo mejor es a la cuarta o a la quinta, ¿vale? Nuestro trabajo consiste en cómo conseguimos que la persona no llegue al proceso final, ¿no? Al proceso de planeamiento, sino que somos capaces de anticiparnos, ¿vale? Entonces, yo creo que con estas ideas más o menos es suficiente como para que te puedas hacer una idea de cómo trabajar este tema, ¿vale? Yo personalmente empezamos a hacerlo en redes sociales para que las personas vieran que era un tema que existía, que tenía una dimensión muy potente y que no la conocíamos, el doble que accidentes de tráfico, y sin embargo, fíjate toda la sensibilidad que tenemos a todos los accidentes de tráfico, y fíjate que no es quitarle tiempo ni dedicación a ese nivel, sino si somos profesionales sanitarios tenemos que colaborar con más profesionales sanitarios en que este problema pues, no sea tan abultado en volumen, pero y que el proceso sea lo más normalizado posible. O sea, igual que aparecen efectos adversos relacionados con problemas de salud, de depresión mayor y en trastornos límites de personalidad, pues uno de los problemas que tenemos es la ideación suicida, ¿vale? Pues ese sería un poco el resumen, ¿vale? Concha, ¿hemos terminado? Sí, nos quedan 10 minutos. Entonces, sí. Si quieres decir algo más y si no, pues lo aprovechamos para hacer alguna pregunta. Vale, a ver si hay alguna pregunta. Sí, una pregunta es, en tu experiencia y de lo que has visto, por ejemplo, en el caso que has tenido en tu farmacia, ¿no? De la persona esta que le cambian un antidepresivo por un antipsicótico. Sí. ¿Has visto que realmente esto funcione y que el poderlo prevenir de tal manera que tú lo derivas a un especialista que cambia la medicación puede prevenir pues esto, ¿no? Pues un suicidio o una autolisis, sí. Si realmente esta persona cumple el tratamiento? Sí, lo que nos dicen, nosotros trabajamos con 3 psiquiatras de Córdoba a nivel privado y luego trabajamos directamente con Palma del Río, con los psiquiatras de la zona básica, que es donde está esa especialidad en psiquiatría. Y en concreto el caso de este chico era porque este chico iba al médico, porque en realidad lo que iba era por lo que le transmitió al médico no era que había tenido ese problema, sino que iba con un problema depresivo. Este chico claramente tenía, lo vimos en los trastornos de déficit de atención, cuando un trastorno de déficit de atención no está bien tratado, una de las posibles comorbilidades son los trastornos de ansiedad generalizada o bien trastornos depresivos. Entonces, él iba al médico con el trastorno depresivo, explicitando el trastorno depresivo. Claro, si el médico de atención primaria tiene de media 4 minutos por paciente y además le metemos las llamadas de COVID y además le metemos la visita a domicilio cuando tienen que ir o urgencias, es evidente que al médico no le da tiempo de atención primaria a dedicar 5 minutos con calma a ver qué información saca, ¿vale? Entonces, claro, el médico nos llamó y decía, oye, mira, es que claro, a mí este chico me venía con este problema, por eso prescribí esto. O sea, la colaboración con la atención primaria es espectacular, ¿vale? Porque el médico no entiende que nos estamos metiendo en su terreno, sino el médico lo que entiende es estamos trabajando contigo para que tus pacientes recuperen su calidad de vida. Y si la calidad de vida la recupera porque hemos conseguido sacar información que tú no has podido, o sea, no es que el médico no haya querido o no haya tenido interés,
es que no puede crear esa atmósfera de 4 o 5 minutos de paz, tranquilidad, que la persona vea que le está escuchando, que diciéndole, oye, soy farmacéutico, no soy médico, no soy psiquiatra, no soy psicólogo, pero soy farmacéutico y quiero saber, y te quiero mostrar que controlo y te voy a mostrar que para mí no es un problema que tengas esos pensamientos. Yo creo que esa es la clave probablemente del podcast de hoy, que tengamos la tranquilidad de que funciona. O sea, cuando tú le transmites al paciente que para ti es natural, que cuando hay un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad potente, esos pensamientos pueden aparecer y la persona ve que es natural, que tú lo ves de forma natural, de pronto la persona se mete y entonces ya ponemos en funcionamiento el tema. Y lo que sabemos es que el riesgo de intento o de consumación de suicidio baja tremendamente cuando el paciente desdramatiza el proceso. ¿Vale? Sé que es muy difícil, pero normalmente los psicólogos lo que hacen es trabajar con el paciente en que esa concatenación de pensamientos no comience. Y ahí, detección precoz. ¿Quién puede hacer la detección precoz? Pues la farmacia es un sitio espectacular de detección precoz. Lo hemos visto con ansiedad, lo hemos visto con todos los trastornos depresivos y ahora lo estamos viendo con las conductas autolíticas. ¿Vale? No sé si he contestado. Sí, no, yo creo que la verdad que está muy claro, ¿no? Y yo me quedo con un mensaje que desde la farmacia se pueden hacer muchas cosas en este sentido, ¿no? Podríamos hablar de prevención del suicidio, que es algo como muy grande, pero lo hemos visto, ¿no? Que podemos tener esta comunicación con profesionales de salud mental de tal manera que puedan ayudar donde la farmacia, pues no es su campo o no llega. Y que realmente yo creo que un mensaje muy alentador es que los fármacos que tenemos a disposición para prevenir pues, todas estas conductas autolíticas funcionan y que podemos ayudar al paciente desde todos estos puntos de vista. Yo creo que es una sesión súper interesante y pienso que podríamos andar más en el tema más adelante porque creo que además es un tema muy candente. Como se ha bloqueado la presentación, de todas maneras la tendremos en PDF, ¿vale? Pero sí hacer como un pequeño resumen de 2 minutos, que sería, tenemos que detectar si hay un nivel alto de ansiedad. Cuando tú detectas en la escala de Hamilton o en la cámara de ansiedad de depresión que hay una puntuación relativamente alta, de media, pues por ejemplo, 40 y tantos puntos sobre 56, o hay 4 o 5 referencias de los 14 puntos que están muy altos, sospecha porque probablemente haya alguna ideación suicida. Ideación suicida la hablamos en me aparece el pensamiento y te sugiero que utilices esa frase de oye, ¿te aparecen pensamientos así un poco raros? Una vez que ya la persona te lo dice, derivación al médico con su escala de Hamilton y su comentario. El paciente refiere ideación suicida desde tal. Firmado y ya está. Y ahora, a partir de ahí, seguimiento. ¿El seguimiento cuál es? Oye, ¿está cumpliendo o no está cumpliendo? ¿Por qué? Pues porque a muchos antipsicóticos le hacen ganar peso. A algunos antipsicóticos, además, disminuyen el deseo sexual. Con lo cual, porque trabajan dopamina, ¿no? Y entonces, una de las causas de abandono es 2 temas que son secundarios y que la persona tiene que ver que son secundarios. Así que nuestro papel dentro de la farmacia, dentro de la prevención del suicidio, a mí me parece que está en un campo por abarcar y que probablemente el paciente no esté esperando. Yo creo que ese sería el mensaje. Pues muchísimas gracias, Curro. Ya estamos en hora y solamente recordaros que la semana que viene tenemos el último podcast de este año de Fundamental Pharma, que creo que es súper interesante, que vamos a hablar de mindfulness y oficina de farmacia. Creo que también un tema pues, de mucha actualidad y que se pueden hacer muchas cosas y diferentes desde la farmacia. Os esperamos a todos el próximo jueves. Gracias, Curro. Muy bien, Gracias muchas a gracias todos. a todos. Muchas gracias, Concha. Adiós.